Mucho he pecado, mas con fe imploré perdón al Señor. Derramó su gracia y hallé que Él es fiel perdonador. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Por amor y gracia de Jesús, ya ha escrito mi nombre allá. Y por el misterio de la cruz tengo vida eterna. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa tarde a través del ministerio, siguiendo sus pisadas en estas conferencias virtuales que nuestros hermanos pues han programado, y este evento se está realizando bajo el tema general frases maravillosas del Nuevo Testamento. Y una de esas frases maravillosas las encontramos ahí en Mateo capítulo 25 y su verso 21, donde el Señor Jesucristo dice: buen siervo y fiel. De acuerdo al himno que estamos sintonizando ahorita, dice, en verdad, que no vuelvo atrás. Entonces, eso creo que define también qué es un siervo fiel. Alguien que persevera, que no se queda, pues, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias. Entonces, es interesante este tema, mis estimados hermanos, y este será el tema en esta maravillosa hora: buen siervo y fiel. Así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. También quiero agradecer a nuestros hermanos que están dirigiendo este programa por darme la oportunidad de estar aquí. Y esperemos que toda la honra y toda la gloria, como siempre, sea para nuestro Dios. No sin antes, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar para poder meditar la palabra del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos van a sintonizar, Padre, a través de estos medios, a través de esta programación. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que los bendigas, que los ayudes, Padre Celestial, en todas sus necesidades que puedan estar pasando, Señor. Que pongan, Padre, ellos su confianza en ti, Padre Celestial. Supla la necesidad de cada uno de ellos, Padre. También te pedimos, Celestial, por estas conferencias que se están transmitiendo a través de este programa, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos, Padre Celestial, que están compartiendo tu palabra. Bendígalos, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que que han programado, Padre Celestial, estas conferencias. Ayuda a los Padres Celestial en todos sus deseos, Padre, que tú puedas cumplirlos, Padre Celestial, de acuerdo a lo que ellos se han propuesto, Señor. Y también te ruego, Señor, que bendigas esta clase, Padre Celestial. Te ruego, Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, que bendiga a mis hermanos, Señor, y que podamos, Padre, encontrar esperanza en tu palabra. Gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, mis estimados hermanos. Yo estoy transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de
Ten Miles, Tennessee, una de las ciudades más pequeñas, se podría decir, de aquí de Tennessee. Así que desde aquí estoy transmitiendo y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por estar una vez más sintonizando estas conferencias que nuestros hermanos han programado. Y para mí, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a meditar esta frase maravillosa de la palabra de Dios, que la encontramos ahí en Mateo capítulo 25 y su verso 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esto es una parábola, mis estimados hermanos, que nosotros lo vemos pues ahí en las Sagradas Escrituras, desde el verso 14 y por supuesto hasta el verso 30. Entonces, es una parábola es muy conocida pues de las enseñanzas que usaba nuestro Señor Jesucristo para decir una verdad profunda que los oyentes pues de ese tiempo, que eran también los fariseos, porque este evento aconteció ahí en el templo de Jerusalén. Si usted regresa hacia atrás en los contextos, ahí vamos a ver varias parábolas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos resaltar una rápidamente, donde Jesús condena a los escribas y a los fariseos. Ahí lo podemos ver también. Entonces él está hablando pues ahí con ellos, luego les da una enseñanza sobre la higuera. También les da enseñanzas pues como por ejemplo también sobre el labrador y la viña. Entonces el Señor Jesucristo está hablando pues con los judíos, ¿verdad? Los maestros de ese tiempo, y también ya ellos se encontraban pues ya, se podría decir, en un momento pues, ¿verdad? Donde ya estaban cansados, se podría decir, del Señor Jesucristo. Y si usted continúa leyendo ahí el capítulo 26 y 27, vemos pues también que ahí ya le dan muerte al Señor Jesús. ¿Y por qué le dan muerte al Señor Jesucristo? Si nos ponemos a pensar, bueno, porque el Señor Jesucristo les decía, pues les enseñaba una verdad a ellos que ellos tenían que aceptar. Sin embargo, ellos no querían reconocer, pues, verdad, que estaban en un error y que deberían volver a Dios. Entonces, esta parábola, mis estimados hermanos, habla del reino. Se trata del reino de Dios. Por ejemplo, cuando escuchamos, cuando llegamos a la parte donde habla de los talentos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 25, verso 15, ahí empieza a hablar de los talentos. A veces se nos vienen muchas cosas a la mente, ¿verdad? Se nos vienen cosas como, por ejemplo, un ministerio que nosotros desempeñamos, ya sea predicación, cantos, visitación. Hay diferentes clases de ministerios, pues, ¿verdad? En la iglesia. Y a veces pensamos, pues, en los ministerios. Pero en verdad tiene varios principios. Hay muchos principios bíblicos. Habla del principio de la fidelidad, ¿verdad? En lo poquito que es fiel, dice que eso amerita pues algo más grande para que lo puedan administrar. Entonces tiene varios principios y por eso pues es usado para varios temas, pero en realidad aquí está hablando del reino de los cielos. El Señor Jesucristo está enseñando, bueno, está hablando con sus discípulos, está preparando a los discípulos para dejarlos, pues, ¿verdad? No solos, porque el Señor iba a estar con ellos también en espíritu, como lo está con cada uno de nosotros, pero en sí los está preparando a ellos, ¿verdad? Los discípulos, y también les está, a su audiencia, ¿verdad? Les está enseñando una gran verdad acerca del reino de Dios. Entonces yo creo que ahí el tema es el reino de Dios más que los talentos, pues. Pero en sí, a través de que cómo el Señor Jesucristo usa los talentos, está enseñando también a los judíos, ¿verdad? De ese tiempo, que no creían en Él, lo que va a acontecer con el nuevo pueblo de Dios, que va a empezar, pues, ¿verdad? Que ya Dios hace un pueblo nuevo ya no solamente es de judíos, sino ya es de todas las naciones.
y lo que va a pasar al fin, ¿verdad? En el regreso del Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida. Entonces, dice ahí en Mateo capítulo 25 y verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí vemos claramente que él enfatiza el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, dice que los judíos, ¿verdad? No podían entender lo que era el reino de Dios. Incluso los mismos discípulos también no habían tenido esa claridad de lo que es el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo da esta enseñanza, pues explicando, ¿verdad? Cómo es el reino de Dios, qué es lo que acontece en el reino y qué va a suceder, pues, ¿verdad? Cuando Él regresa por segunda vez. Entonces, dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos más, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y así, obviamente, el que recibió 2, también dice la palabra que trajo otros 2, pero el que recibió 1, dice la palabra que no presentó nada. Entonces, habla pues, mis estimados hermanos, de el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede con los que trabajan en el reino de Dios? Habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Podemos ver aquí también la segunda venida del Señor Jesucristo, que es que no hay pues un día, ¿verdad?, señalado, específico, una fecha específica. El Señor Jesucristo va a venir en cualquier momento. Es un tiempo indeterminado del reino, ¿verdad? No es un tiempo pues que se pueda decir hasta aquí nada más va a llegar el reino, viene el Señor Jesús, no. Entonces los siervos tienen que mantenerse fiel, ¿verdad? Fiel. Pero habla de los talentos, y lo que llama la atención pues son los talentos, la fidelidad, ¿verdad?, de los que están trabajando los talentos. Pero fíjense, aquí está hablando nada más de 3 siervos. 1, el que recibe 5. 2, el que recibe 2. Y 3, el que recibe 1. Son 3 siervos. Por eso es una parábola. Y no son solamente 3 siervos los que trabajan en el reino, sino es una parábola para dar una verdad de lo que sucede en el reino. En el reino de Dios, dice la palabra ya en Apocalipsis, que hay millones de millones de millones de millones de millones de personas, pues, que pertenecen al reino de Dios. Entonces entendemos, pues, ¿verdad?, que no son solamente 3. Y si no son solamente 3, entonces no podemos decir, pues, que los talentos a los que él se está refiriendo son como los que entendemos en el tiempo actual, ¿verdad? Cuando hablamos de talentos, a veces algunos piensan, pues, en las habilidades ministeriales que hay. Si bien ahí también se necesita, pues, fidelidad, pero el Señor Jesucristo se está refiriendo al reino de Dios, al reino de Dios. Está dando una enseñanza de lo que acontece con los que están en el reino y con los que no están en el reino. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, vamos a ver. La fidelidad significa, es la cantidad, no importa, dijo un hermano, la cantidad no importa, sino la fidelidad. Fíjense que la cantidad no importa. ¿Por qué razón? Porque a uno les dan 5. Él tenía más. 5 es más que 2. Otro recibe 2 y otro recibe 1. Entonces, vemos pues que la cantidad no importa. Por ejemplo, si empezamos a hablar, ¿verdad?, de los primeros cristianos, los 12 apóstoles y los de hoy, ¿verdad?, nosotros o nuestra iglesia local, no podemos compararnos con ellos. Fíjense todo lo que ellos hicieron y lo que hacemos nosotros, pero eso no quiere decir que no cuenta.
hay que tener bien en claro esto, mis amados hermanos, que todo cuenta. Todo cuenta en el reino de Dios. Cuenta si usted le da tiempo para leer su Biblia, para ir a Dios en oración, para ir a visitar un hermano, para reunirse los domingos, ¿verdad? Aún con todas las dificultades que hay en el tiempo actual, muchos hermanos se reúnen. Todo cuenta en el reino de Dios. Cuenta todo, mis amados hermanos. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo, pues es que trabajemos, ¿verdad? Con lo que tenemos, o sea, con lo que tenemos, todos tienen, no podemos decir, ¿verdad? Que aquel tiene más y por eso hace más. Usted no se va a enfocar en lo que él hace, ni yo me voy a enfocar en lo que él hace, ni usted se va a enfocar en lo que yo hago, sino cada quien se va a enfocar en lo que tiene y lo que tiene, pues lo va a usar para el Señor. Por eso no se puede, pues, ¿verdad? No se puede especificar para un ministerio, ¿verdad? Para un ministerio, por ejemplo, el de la predicación. No se puede especificar para el de la predicación porque si se especificara solamente para un ministerio, entonces lo demás no contaría. Pero aquí no, aquí está hablando de servir en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no solamente se sirve a través de un ministerio, sino todo lo que Dios pone a nuestras manos es para el reino de Dios. Entonces la cantidad no importa, sino la fidelidad. Como dicen algunos hermanos, calidad y no cantidad. De personas que se muestran fieles en los negocios, la ejecución de mandatos o el desempeño de deberes oficiales. La palabra siervo significa pues doble, bueno, del término griego, un servidor. En este caso, está hablando pues del reino de Dios, o sea, los servidores en el reino de Dios. Por eso es que no es solamente pues un ministerio, sino en el reino de Dios hay diversidad, pues, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos la oportunidad pues de servir en el reino de Dios y lo hacemos de acuerdo a lo que Dios pone, pues, ¿verdad? A nuestro alcance, a nuestro alrededor. Eso es servir al Señor, o sea, ser fiel. Pero en este caso, entonces, solo para aclarar, pues, ¿verdad? Que no se está limitando, pues, a un solo ministerio donde usted va a desarrollar ese ministerio y va a ser fiel. Claro que sí se necesita, pues, fidelidad también en los ministerios, pero en este caso, hablando del reino de Dios, eso no se limita, pues, a un ministerio, sino Dios quiere usarlo a usted, ¿verdad? Y a todos los hermanos en todo lo que nosotros pues tenemos a nuestro alcance. Dios quiere que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sea para alabar y glorificar su nombre. En este caso, entonces, no se especifica, no se limita pues a un solo ministerio o como bien se entiende pues en este tiempo, a un solo talento. Porque pensamos que los ministerios son talentos, pero en sí, en este texto, la palabra nos habla pues del reino de Dios. Entonces hay que ponerlo pues en ese contexto para que podamos pues entender mejor lo que la palabra de Dios nos dice. Imagínense, si no, entonces no vamos a entender pues realmente la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, número 1, el Señor se va de viaje, dice la palabra en el verso 14. Dice la palabra ahí, vamos a ver, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. El Señor se va de viaje. Jesús está haciendo referencia a su muerte, pero también a su segunda venida. O sea que el Señor se iba a ir, ¿verdad? Ya si nosotros leemos los siguientes capítulos, el Señor Jesucristo es condenado a muerte, muere, resucita, y luego dice la palabra que se va pues al cielo, ¿verdad? O sea, se va al cielo, y desde que Él va al cielo, entonces los discípulos, ¿verdad? Los judíos que creyeron en Jesús en ese tiempo, acordémonos que la iglesia empieza pues con judíos, ¿verdad? Desde entonces empieza a predicar la segunda venida del Señor Jesucristo. Y estos hermanos que creyeron, pues, ¿verdad? Empezando en Jerusalén y luego después la entrada de todos los gentiles, todos ellos perseveraban viendo, ¿verdad? Esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él se va en un tiempo indeterminado, ¿verdad? Él se fue y no se sabe cuándo va a regresar, cuándo va a regresar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues, ¿verdad? Los servidores, los siervos del reino, tienen que
mantenerse fiel, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo no sé si esa es la manera en que nosotros perseveramos, pero eso debería de ser, pues hermanos, perseveramos todos los días, por ejemplo, hoy perseveramos, mañana perseveramos y así sucesivamente y esperando, pues, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Tenemos un propósito como creyentes, ¿verdad? Como iglesia, como pueblo del reino de Dios. Y el propósito es ver a Jesús, encontrarnos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y por eso es importante, pues, permanecer fiel, porque no podemos estar en el reino si no somos fieles, si no creemos en Jesús, ¿verdad? Si abandonamos la fe, no podemos estar entonces en el reino, no podemos estar esperando al Señor Jesucristo. Pero estos hermanos, ellos pues perseveraron eh, en medio de diferentes dificultades y el propósito era que ellos creían pues en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces en este pasaje el Señor Jesús nos da una enseñanza, ¿verdad? Que Él se va, pero Él va a regresar. Eso es lo que podemos ver ahí. Y por lo tanto debemos estar entonces esperando pues la venida del Señor Jesús. Tiempo, las personas que tenían mucho dinero se iban de viaje por asuntos de negocios y dejaban sus negocios a cargo de esclavos que lo hacían prosperar. En Romanos capítulo 6, versos 7 al 14, dice la palabra que ahora somos esclavos de Cristo. Fuimos libres pues de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, pero ya estando en el Señor Jesucristo, dice la palabra que ahora somos esclavos de Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esclavos? ¿Solamente aquel que canta bien? No. ¿Aquel que perfecciona su voz? No. ¿Solamente aquel que predica muy bien? Tampoco. ¿Solamente aquel que es líder en la iglesia? No. ¿Quiénes son esclavos? Por eso hablamos en un término general. Todos los creyentes, los que han depositado su fe en Cristo Jesús, somos ahora esclavos de Cristo. Y esta palabra esclavo simplemente significa un siervo del Señor Jesucristo. Un siervo del Señor Jesucristo. Entonces, como siervos del Señor Jesús, pues nos debemos mantener fiel. Dice, en esa tradición, pues en ese tiempo, la gente que estaba escuchando a Jesús entendía el mensaje de esa manera, porque ellos conocían muy bien pues la esclavitud, las personas que tenían mucho dinero de ese tiempo, cómo era pues, ¿verdad? Cuando ellos se iban de viaje por asuntos de negocios, dice que dejaban todas sus cosas a cargo pues de esclavos que lo hacían prosperar para cuando regresaban, ya que por los transportes, los viajes tardaban. O sea que los transportes en aquel tiempo no eran como los de ahora. Por ejemplo, ahora se va usted en un camión, ¿verdad? En un camión, y ya llega pues rápido a otra ciudad y regresa en menos de, bueno, depende pues, ¿verdad? Pero tal vez podría tardarse un mes, depende a dónde va, en camión o en carro, pero si va a otra nación, tiene que usar un avión. Y si va a otra nación en avión, pues su viaje es corto, no tarda mucho. Pero en aquel tiempo los viajes, los transportes eran diferentes. Tenían que irse por agua, en barco, eso llevaba tiempo, por las tormentas, era difícil transportarse en ese tiempo. O de otra manera, pues muchos lo hacían caminando, otros lo hacían en carretas, ¿verdad? Con caballos. Pero en sí era dificultoso ir de un país a otro y por eso es que estos hombres que eran muy importantes de ese tiempo, que planeaban un viaje, simplemente planeaban bien su viaje, pero los siervos que quedaban a cargo de sus bienes no sabían cuándo iban a regresar, no sabían cuándo iban a regresar. Entonces, los patrones pues de ese tiempo, ¿verdad? Dejaban sus bienes y se iban, pero como patrones ellos saben, cuando regresan, ellos miraban pues quién de los siervos, ¿verdad? Fue fiel, prosperó. Entonces cuando ellos regresaban y calificaban pues aún a aquel que tenía menos, si prosperó más, a ellos le confiaban más para la próxima vez. Era así como ellos trabajaban. Y de esa manera, pues el Señor Jesucristo, como esa era la cultura de ese tiempo, Él da esta enseñanza y estos hombres, pues no solamente los discípulos, sino los fariseos, los sacerdotes, todo su público que lo estaba escuchando, entendieron pues el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando regresaban, no sabían cuándo iban a regresar. De igual manera, nosotros no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesucristo.
Pero lo que sí sabían era lo que acontecía al regreso. Dice que al regreso hacían fiesta, premiaban la fidelidad de sus trabajadores. Eso era lo que hacían los patrones. Entonces los siervos sabían muy bien que su patrón iba a regresar y que iba a haber pues una fiesta grande, que iba a haber premios, y eso les motivaba a ellos pues a ser fiel para servir a sus patrones. Entonces, de igual manera pasa hoy en nuestra cultura. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, ¿verdad? Eh, usted trabaja y esta empresa hace una fiesta al fin de año. No sé si lo hacen allá. Yo estuve en México, en la Ciudad de México, y yo miraba que eso hacían en México. Y incluso en México también dan regalos, pues, ¿verdad? Te premian tu esfuerzo. De igual manera lo hacen aquí en Estados Unidos. Si nosotros nos metemos a una empresa, a una compañía, trabajamos, todos tienen presente el fin de año, pues ya sea diciembre, ya sea el 24, ya sea el último día del año, pero siempre la compañía va a hacer algo y ahí van a reflejar pues su fidelidad y ya hasta lo llaman a uno por nombre y te dicen, este trabaja, desempeña este cargo, ha sido muy fiel y pues te dan una gratificación. Una vez a mí, bueno, yo trabajaba en una compañía y me regalaron $3,000 el fin de año y luego vacaciones, wow, es gratis. Entonces, eso motiva a la gente a continuar en esa compañía, eso motiva a la gente a ser fiel a sus labores, ¿verdad? Cuando están trabajando, ellos hacen su trabajo bien porque saben que entre más bien lo hacen, van a recibir una buena gratificación. Esto es hablando en los sentidos humanos, pero imagínense, nosotros como creyentes, como parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, sabemos que el Señor Jesucristo va a venir. Y debemos saber, ¿verdad?, qué es lo que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces, lo que vemos en estos pasajes es que cuando Jesús regresa por segunda vez, está premiando, pues, ¿verdad? Está dando regalos a sus siervos que fueron fieles. Lamentablemente hay uno, dice la palabra, que no fue fiel y ese es el problema entonces, ¿verdad? No recibió nada, dice la palabra. Pero, ¿cómo lo entendemos? Lo podemos entender pues de acuerdo a cómo vamos continuando pues con nuestra clase. Pero en este caso entonces, el Señor nos da una enseñanza ahí, ¿verdad? Que Él se va de una manera indefinida, un tiempo indefinido, y que Él va a regresar por segunda vez, y que cuando Él regrese, hermanos, dice la palabra allá en Apocalipsis 19, que está la mesa, dice, está preparada para que los fieles vayan, dice, a las bodas del Cordero y celebren ahí con su Señor. ¿Cómo no? Así va a ser, eso es una realidad. Entonces, eso nos debe motivar a nosotros, ¿verdad? A ser fiel, a continuar perseverando. Hay momentos difíciles, momentos duros en la vida de los cristianos, en la iglesia, ¿verdad? También. Pero nada nos debe detener si tenemos claro, pues, ¿verdad? La segunda venida del Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6, si no estoy equivocado en adelante, donde él dice que ya él ha trabajado, ha terminado la carrera, dice, por lo demás me está preparada, dice, la corona de justicia, la cual el Señor dará, dice, no solamente a mí, sino también a aquellos, dice la palabra, que aman su venida. ¿Y quiénes son los que aman su venida? Los que tienen presente que Jesús va a venir por segunda vez. Entonces, el reino de los cielos es así. El Señor se ha ido, pues, ¿verdad?, al cielo, pero va a regresar por segunda vez. Y nosotros debemos estar, pues, en este reino, ¿verdad?, con esa mentalidad que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Y por supuesto, tenemos que tener presente pues, en nuestra mente todo lo que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. No solamente vamos a escuchar su voz, dice la palabra, que vamos a ser transformados. Dice la palabra que vamos a ser levantados. Dice la palabra que vamos a encontrarnos con Él. Y dice la palabra del Señor que vamos a estar siempre con el Señor, que lo vamos a ver en toda su gloria. Y muchas cosas más que podemos seguir hablando, ¿verdad?, de lo que va a acontecer en la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso debe ser, pues, ¿verdad?, nuestra mira, nuestra meta, el por qué nosotros perseveramos, porque queremos ver al Señor Jesucristo en toda su gloria en su segunda venida. Entonces, hay muchas razones, mis estimados hermanos, por qué nosotros debemos pues permanecer fiel en el reino del Señor Jesús. Cuando se habla de fidelidad, ¿verdad?, a veces también hablamos de nuestra forma de ser, ¿verdad? A veces nos enfocamos en que
en que debemos estar pues sin cometer, ¿verdad?, errores, ser fieles en todo, y eso es una verdad, pero en este caso lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que nosotros, pues, ¿verdad?, nos mantengamos firmes en el reino del Señor Jesucristo, confiando en Dios. Nuestra fe siempre puesta en el Señor. Amén. Dice, Jesús le da sus bienes a sus siervos. Mateo capítulo 25, verso 15. Dice la palabra de esta manera. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Talentos, pues este es un término, bueno, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo presenta en griego. Simplemente significa eso, talento, pero no se está refiriendo, pues si lo vamos a ver en el idioma original, no se está refiriendo a ningún tipo de capacidad individual que uno pueda tener, sino en realidad aquí se está refiriendo a una moneda que se usaba en ese tiempo por peso. Entonces, un talento dice que equivalía pues aproximadamente a 3,000 ciclos, y esto equivalía a 6,000 dracmas. Dice que un dracma era pues aproximadamente el salario de una persona en aquel tiempo por día. Un dracma, imagínense ahora 6,000 dracmas, estamos hablando de 6,000 días de salario. Eso era lo que valía pues un talento. Entonces, dependiendo, pues había talentos de menos precio también. Por ejemplo, el talento sirio dice que valía aproximadamente 1,500 dracmas. Esto significaría $237. Entonces, ya en dólares, pero si lo ponemos en dólares actuales, pues, ¿verdad? Ese tiempo, 6,000 dracmas era equivalente a $1,000. Ahora imagínense tener $1,000 en ese tiempo. Pues está... Ok, papi. $1,000 en ese tiempo era mucho para ese tiempo. $237 para ese tiempo era mucho. Era como hablar de millones, ¿verdad? Hablar de millones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor está poniendo, pues, ¿verdad?, lo valioso que es, pues, estar en el reino y ser siervos del reino, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está tratando de dar a entender. Cuando Él habla de un talento, de 2 talentos, de 5 talentos, está hablando de millones. En ese tiempo, pues, la gente entendieron que Jesús hablaba de millones, o sea, la abundancia del reino de Dios. Acordémonos que ahí está hablando del reino. Entonces, eso era algo que ellos, pues, ¿verdad?, miraban como mucha administración para unos siervos, imagínense. Entonces, no tenía nada que ver con las habilidades como desarrollar un ministerio, como los que se conocen hoy cuando se habla de talento, no así en el pasaje bíblico. De lo contrario, la salvación dependiera de desarrollar un ministerio. Pero en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, se refiere al nuevo pacto, o sea, al reino de Dios. Y en el reino de Dios dice la palabra que todos somos ministros, no solamente uno. No solamente es ministro el que está enfrente, no solo es ministro el que canta, no solamente es ministro el que conoce los idiomas originales, ¿verdad?, y los enseña, no solamente es ministro en el reino de Dios, en el nuevo pacto, todos somos ministros. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos el Espíritu Santo, y esa es la señal de que usted es un ministro del reino de Dios. Entonces, no se limita, pues, ¿verdad?, específicamente a un solo ministerio, sino es en términos generales, porque todos somos parte del reino, todos somos ministros del nuevo o del reino de Dios. Van a disculparme, aquí tengo a mi niño. Bueno, entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que todos somos ministros, todos ustedes son ministros. Si usted no pasa al frente, si usted no canta, si usted no predica, de todas maneras usted es ministro del Señor. Usted le está sirviendo al Señor porque ha creído en Él. Por lo tanto, no debe desesperarse.
Amén. Van a disculpar, mis estimados hermanos. Entonces, lo que quiero llegar, pues, es que no nos vamos a limitar, pues, ¿verdad?, a lo que usted desempeña. Usted tiene que ser fiel en lo que usted desempeña, pero usted tiene que tener en mente que usted es un ministro y por lo tanto, todo lo que usted hace, pues, es contado en el reino de Dios. Jesús le da sus bienes, dice, bueno, ahí en la parábola lo que nos enseña es que Jesús le da sus bienes, pues, a sus siervos. Número uno, primero. Número dos talentos al segundo. Y número 3, un talento al tercero, según Mateo capítulo 25 y verso 15. Entonces, todos recibieron del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta sería, ¿verdad? Si hay alguien que no haya recibido nada del Señor Jesucristo en el reino de Dios, creo que todos hemos recibido del Señor Jesucristo. Todos hemos recibido la salvación, ¿verdad? Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos somos ministros del reino de Dios. Todos servimos en el reino de Dios. Y por eso es que no podemos, ¿verdad?, a decir que nosotros no tenemos cómo servir, ¿verdad? No hay excusas, sino que nosotros servimos en el reino de acuerdo a las cosas que Él ha puesto, pues, a nuestro alcance. No servimos con lo que no tenemos, sino con lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado cosas para que nosotros trabajemos, pues, ¿verdad? Para que nosotros lo sirvamos en su reino. Entonces, Él le da sus bienes a sus siervos. Luego dice, ¿verdad?, que el número 2, dando cuentas al Señor. Entonces, de acuerdo a esos bienes que recibimos del Señor, dice la palabra que le vamos a dar cuenta al Señor. Número 1, el que tenía 5, lo duplica, o sea, trajo 5 más. El que tenía 2, también lo duplica. El que tenía 1, conocía al Señor y tuvo miedo y enterró el talento. Entonces, ese fue el problema, dice la palabra del Señor. Verso 24 de Mateo capítulo 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Acordémonos que no es, pues, no se refiere, ¿verdad?, a un desempeño específico, sino se refiere a un talento, ¿verdad? O sea, era una suma de dinero en aquel tiempo. Dice la palabra que este hombre fue y lo enterró. Este hombre no era alguien que no conocía al Señor. Dice la palabra que este hombre conocía al Señor. ¿Habrá alguien que no tiene conocimiento del Señor? Dice allá en Romanos, capítulo 1, verso 18 al 21, y si usted quiere ahí lo puede leer para confirmar. Dice la palabra que Dios se ha revelado a todos los hombres. Número 1, ¿verdad? Dice a través de la creación, o sea, que a través de la creación, con el simple hecho de observar la creación, el hombre llega a la conclusión de que hay un Dios. Ahora, número 2, la revelación por escrita, pero en lo general, ¿verdad?, nos habla de la revelación natural. Y el propósito es que Dios se revela al hombre a través de lo criado, dice la palabra, para que el hombre no tenga excusa. O sea, no va a haber excusa, pues, de que voy a decir, no, es que yo no te conocía, es que no sabía que había un Dios. Cuando él esté ante la presencia de Dios. Ese es el problema, porque el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Y cuando regrese por segunda vez, todos le van a dar cuenta, no solamente los judíos que no creyeron en ese tiempo, sino todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Yo miraba un debate entre un creyente, pues, y un ateo, y el creyente le hace una pregunta: cuando estés el último día allá ante la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que Él no te dio suficientes evidencias para que creyeras en Él? Y el ateo dice: sí, eso es lo que voy a decir, que no había suficiente evidencia. Pero ¿será que no hay suficiente evidencia? Claro que los hay. El problema es que el último día, pues,
Dice la palabra que no va a haber opción, sino va a haber solamente condenación. Entonces, el que tenía uno conocía al Señor, tuvo miedo y enterró el talento. Esto se aplica también, ¿verdad? Para decir que debemos trabajar nuestros talentos, decimos, ¿verdad? O nuestros ministerios o lo que tenemos, ¿verdad? Es una verdad, hay que ser fiel. Si nosotros, pues, podemos desempeñar, ¿verdad? Un ministerio para ayudar a nuestros hermanos, hay que ser fiel, hay que tratar de mejorarlo. Pero la palabra ahí dice, ¿verdad? Que el ministerio es para la edificación de la iglesia. Los ministerios son para la edificación de la iglesia. Y por supuesto, hay que mejorar, pues hay que ser fiel, hay que buscar cómo, ¿verdad? Conocer más acerca de lo que desempeñamos. Pero en este caso, está hablando del reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos, de servir en el reino de los cielos. Los dos que recibieron talentos, el que recibió 5 y el que recibió 2, ambos sirvieron en el reino de los cielos. El que recibió un talento, el número 3, o sea, la revelación de Dios, conocía a Dios, tuvo la oportunidad de trabajar, tuvo todo en sus manos para poder trabajar. Dice la palabra que lo enterró. Entonces, ese es el problema, lo enterró. ¿Y cómo lo enterró? Pues lamentablemente, dice la palabra, no hay pues recompensa. Ese es el problema. Entonces, nosotros debemos pues tener en cuenta, ¿verdad? Que Dios es un Dios justo y que Él va a recompensar a cada creyente, pues, ¿verdad? Que cree en Él. Por eso no hay que desesperarse, hay que seguir adelante. También aquellos, ¿verdad? Que no creen en el Señor, ellos no conocen a Dios. Ellos piensan que Dios no los va a recompensar. Pero si Dios tiene recompensa para todos aquellos que creen en el Señor. Entonces, la importancia, pues, de creer, ¿verdad? De perseverar, de ser parte del reino de Dios, de servir en el reino de Dios, es que Dios va a recompensar, pues, ¿verdad? Nuestro trabajo. No hay nada en vano en el Señor. Todo lo que nosotros hacemos, dice ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice la palabra ahí que todo será, pues, recompensado por el Señor Jesucristo. Entonces, la economía del reino, número 1, es abundante. En el reino de Dios hay abundancia de economía, o se podría decir de capital para trabajar, porque no depende pues de nosotros, sino de Dios. Y Dios da abundancia para sus siervos que están sirviendo en el reino. O sea que aquí no podemos decir, es que yo no puedo o es que yo no tengo, sino aquí en el reino de Dios hay abundancia de economía. Número 2, es de gran valor. O sea, aquí el dinero, en ese tiempo, pues, se miraba como una millonada, pues, de lo que el Señor Jesucristo estaba explicando cuando hablaba de un talento, 2 talentos, 5 talentos. Él estaba hablando de millones. Aún en nuestro tiempo actual, si lo traemos en nuestro tiempo actual, los 5 talentos podrían venir significando mínimo 3,5 millones de dólares, fíjense. Entonces está hablando de que lo que se maneja en el reino es valioso, todo es valioso. Yo no sé qué fue lo que usted hizo el día de hoy para el Señor, pero eso es valioso, tiene un gran valor, porque no es una economía, ¿verdad? Terrenal, sino, dice la palabra, es una economía que está siendo invertida, pues, ¿verdad? Allá en los cielos. Por eso dice la palabra en Mateo también, que donde esté, dice la palabra, en nuestro tesoro, ahí esté nuestro corazón. Y dice la palabra que hagamos, ¿qué? Tesoros, ¿en dónde? Dice la palabra, en el cielo, en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajemos para el Señor, que sirvamos al Señor, que nos entreguemos al Señor, que perseveremos para el Señor. ¿Por qué razón? Porque todo esto es contado, pues, allá en el banco celestial, allá se está multiplicando, pues, ¿verdad? Todo lo que usted hace. Entonces, por eso tendremos, pues, grandes ganancias en el reino. No hay pérdidas, dice la palabra ahí en Mateo capítulo 25, verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjese,
No solamente le dijo fiel al que había recibido 5 talentos, sino también a aquel que había recibido 2 talentos. ¿Por qué razón? Otra vez, porque en el reino de Dios todo es recompensado. Se va a quedar sin recompensa. Todo el esfuerzo que usted hace, ¿verdad? Cuando usted tal vez está leyendo su Biblia, cuando usted tal vez está tratando de buscar a Dios en oración, buscando tiempo para servir a Dios, todo lo que usted hace va a ser recompensado. Así que si entendemos pues que todo lo que hacemos va a ser recompensado, entonces eso debe motivarnos pues para seguir, ¿verdad? Trabajando en lo que es el reino de Dios, para seguir perseverando. Por ejemplo, aquí esta programación que los hermanos hicieron ahora, ¿verdad? Ellos saben que no es en vano. Todo aquel que ha puesto pues su exposición en estas pantallas, ellos saben que no es en vano. Todo lo que usted hace, usted lo está escuchando, eso tampoco es en vano. ¿Alguna vez le han pagado a usted por escuchar un programa de televisión, un programa de radio? No, yo creo que no. O tal vez sí, al menos que se gane un premio. Pero aquí dice la palabra que todo aquel que escucha la palabra de Dios es bienaventurada, será recompensado. O sea que todo lo que hacemos en el reino es recompensado. Por lo tanto, mis estimados hermanos, hay que seguir fiel, pues, ¿verdad? Perseverando en el reino del Señor Jesucristo. Según la capacidad de cada siervo, según la capacidad. Fíjense, por ejemplo, ahorita usted tiene la capacidad ahí de abrir su pantalla y usted está escuchando ahí la palabra de Dios, ¿verdad? En su tableta, yo qué sé, ¿verdad? Pero eso es según su capacidad. Hay unos que no lo tienen también, pero ahí Dios también entiende a aquellos que no tienen, ¿verdad? Tienen una Biblia o como sea, pero según su capacidad, no es según lo que usted no puede, según lo que usted no tiene, sino según su capacidad. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros, por eso no debemos desesperarnos también, ¿verdad? Porque usted puede admirar a un hermano que tiene mucha capacidad, pero eso es de Dios. Y Dios conoce, Dios sabe quién es Él. Y usted conoce también, ¿verdad?, a otros hermanos, tal vez que son más que Él. Y usted tal vez se compara con ellos y usted se puede desesperar. Pero Dios no le está exigiendo a usted más de lo que usted no puede hacer. ¿Entiende? Es según la capacidad de cada siervo. Número 1 dice, bueno, como ya dijimos, ¿verdad? Esta palabra viene del término griego siervo. ¿Qué significan quién? Los creyentes. Todos los creyentes son siervos, no solamente uno. Todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos somos siervos de Dios. Número 2, con diferentes capacidades. Ahora hay que tener en cuenta que aquí en el reino todos somos siervos de Dios, pero todos tenemos diferentes capacidades. Ahora, no solamente el que tiene una capacidad más mejor va a ser recompensado, sino dice la palabra, todos serán recompensados. ¿Qué no le da alegría eso? ¿Qué no es gozo eso? ¿Qué no es motivo eso? Saber que todos vamos a ser recompensados. Qué maravilloso, de verdad. El número 3, todos son capaces según sus fuerzas. Ahora, nadie puede decir que no es capaz, porque todos somos capaces según nuestras fuerzas, todos. No hay uno, pues, verdad, que no pueda ser capaz. Todos son capaces de hacer algo para el reino de Dios. Así que lo importante aquí es, ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios, verdad? ¿Cómo estamos trabajando en el reino de Dios? ¿Qué estamos usando para el reino de Dios? Todo lo que usted haga, ¿verdad? Lo que usted tiene, todo es contado, pues, en el reino de Dios. Así que no hay que desesperarse, mis estimados hermanos, hay que seguir adelante. Usted es capaz, usted puede, Dios va a hacer cosas a través de usted, Dios tal vez ha hecho cosas a través de usted y Dios va a seguirlo usando según su capacidad. No se desespere, es según su capacidad. Es así como Dios trabaja. Inciso, todos recibieron. Número 1, todos recibieron al Señor. Número 2, todos los que recibieron, pero no lo trabajaron, son los judíos incrédulos. Ahora aquí no hay que equivocarnos, porque dice la palabra que al que tenía un talento, ¿verdad?, y no lo trabajó, se le fue quitado. Como dijimos en el principio, ¿verdad?, para ir concluyendo, esta palabra tiene énfasis en 2 aspectos, se podría decir. El reino que estaba anterior, o sea, el pueblo de Dios, que era Israel. Y número 2, el reino que es la iglesia, que espera la segunda venida del Señor Jesucristo. Los que esperan la segunda venida del Señor Jesucristo son los que son parte del reino. Los que son parte del reino son ministros del reino. Los que son ministros del reino trabajan para Dios. Por lo tanto, se podría decir que son aquellos que tenían, o el que tenía 2 y 5 talentos.
El que tenía un talento no trabajó. Entonces, como no trabajó, no es ministro del reino. No sé si podemos captar esta enseñanza, pero es así como va. No es ministro del reino, aunque sí tenía el talento, tenía la oportunidad, pero no lo trabajó. ¿Quiénes son? Como el Señor Jesucristo está hablando con una audiencia judía, ¿verdad? Con los que no creían en Él, entonces concluimos que son los judíos que no creyeron en el Señor Jesucristo y que tuvieron la oportunidad, pues, de creer, de trabajar para el Señor, pero lamentablemente no lo hicieron. Así que todos tienen la oportunidad, todos pueden venir al reino, todos pueden creer en el Señor, todos pueden recibir el Espíritu Santo, todos pueden ser ministros del reino y todo lo que usted hace aquí es contado. Todo aquí va a ser contado, todo aquí va a ser recompensado. Por eso es importante estar en el reino de Dios. Dice aquí en Mateo capítulo 13, verso 10 al 15, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes? A los discípulos. O sea que los que son ministros del Señor. Luego dice el verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Y quiénes tenían en ese tiempo? Los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, el pueblo de Dios que era Israel. Ellos tenían en ese tiempo, pero dice la palabra del Señor: a cualquiera que tiene, dice la palabra, le será quitado. Entonces, ¿se le fue quitado al pueblo de Israel? La respuesta es que sí. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos lo que la profecía de Isaías dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Ellos, la nación de Israel, el pueblo de Dios, no trabajó sus talentos. Ese fue el problema. Entonces, a ellos se les quitó el talento. Ahí lo que el Señor Jesús está enseñando es que el reino iba a ser quitado de ellos, de los judíos. Y iba a ser dado ahora, dice la palabra, a ministros que verdaderamente iban a ministrar el reino de Dios. Entonces, esa es la enseñanza. Número 3, los judíos fueron llamados primero. Dice ahí en Mateo capítulo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó. El Señor Jesucristo vino primeramente a llamar, dice, a los judíos, según Juan capítulo 1, verso 11. Ahí dice: a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel. Entonces, así es como podemos entender esta parábola, porque usted se podría desesperar y va a decir: no, es que yo no estoy trabajando mis talentos, ¿verdad? No, hermanos, si ya creímos, sigamos adelante, sigamos perseverando. La recompensa es segura. Aquí todo va a ser recompensado. Y entre más nos esforcemos, pues más alabamos y glorificamos a Dios. Y eso todo el Señor lo va a recompensar. Entonces, lo que yo quiero aquí es pues que nos animemos a seguir adelante. Inciso F, todos recompensados. Número 1, los judíos perdieron su talento. En Mateo capítulo 21, verso 43, dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, ¿quién perdió el talento ahí en el reino? ¿Verdad? Dice la palabra: ellos perdieron su talento. Se les quitó el reino a ellos y se les fue dado a aquellos que producían, ¿verdad? Más. Se les fue dado, o sea, al que produjo 5 y trajo otros 5, al que produjo 2 y trajo otros 2. Ellos son ahora el nuevo pueblo de Dios, los nuevos administradores de Dios. El reino de Dios, que ya no está compuesto solamente por judíos, sino por gente de todas las naciones que creen en Dios y esperan la venida del Señor Jesucristo. Número 2, los creyentes en Jesús prosperan. No hay nadie que no prospera. Todos prosperan. Y usted puede hacer un recuento de su vida. ¿Cómo era usted antes de venir a Jesús? ¿Y cómo es usted en el tiempo actual? ¿Y cuáles son sus metas, verdad? Tenemos que ponernos metas para seguir adelante. ¿Qué es lo que queremos ser para el Señor el próximo año? ¿Cómo queremos avanzar? Cada uno de nosotros puede tener metas, ¿verdad? De seguir trabajando para el Señor. Pero todos prosperan. No hay nadie que no prospera porque es el Espíritu Santo el quien está ahora en nosotros. Son los buenos siervos y todos serán recompensados, según Mateo capítulo 25 y su verso 30. Ahí vemos que fue recompensado el que recibió 5, como también el que recibió 2. ¿Qué significa eso? Que todos serán recompensados.
En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice que el Señor pagará a cada uno según su obra, según haya trabajado, sea bueno o sea malo, pero todos serán recompensados en el reino de Dios. Así que vale la pena pues seguir adelante. La fidelidad de los siervos, la fidelidad de los siervos, número uno, esto depende de la fidelidad de cada uno de nosotros, hermanos. Hay que seguir fiel al Señor, ya que todos conocen a Jesús y creen en Él y perseveran continuamente esperando su venida. La fidelidad de los siervos se resume así, que todos los siervos conocen a Jesús y creen en Él y perseveran continuamente esperando su venida. Verso 19 de Mateo capítulo 25, dice la palabra ahí: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Nosotros sabemos que va a venir el Señor Jesucristo y por eso seguimos adelante, ¿verdad? Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, vengan cuantas cosas quieran separarnos del Señor Jesús, nosotros sabemos que Él va a regresar y por lo tanto seguimos adelante, continuamente esperando su venida. Y no se desesperan. Mateo, el escritor de Mateo, escribió aproximadamente en el año 50 después de Cristo, en un momento crucial donde los judíos estaban persiguiendo a la iglesia a muerte. Y luego la persecución del Imperio Romano, que prosigue, pues, ¿verdad?, a la persecución de los judíos, que tenía, o sea, los judíos perseguían a la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y nosotros vemos la carta que también escriben pues a los hermanos de la diáspora, la carta que es conocida como a los hebreos. Ellos estaban siendo perseguidos por los judíos. Entonces la iglesia estaba siendo perseguida por los judíos. ¿Y Mateo a quién escribe? Mateo, su libro va dirigido a los judíos, o sea, a los judíos de Israel. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron los que persiguieron a Jesús y lo mataron. Ellos fueron los que estaban persiguiendo ahora a la iglesia. Entonces, cuando ellos leen el libro de Mateo, ellos se dan a entender, pues, qué es lo que va a acontecer con ellos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y por lo tanto, los cristianos también entendieron que hay que seguir adelante, a pesar de la persecución de los judíos y a pesar de la persecución ahora, ¿verdad?, del Imperio Romano que iba a venir. Este libro ayudó mucho a los hermanos para que siguieran perseverando en el reino, porque sabían, pues, que cuando el Señor iba a regresar, iba a tener recompensas. De igual manera, nosotros, hermanos, debemos continuar. Tal vez nuestra persecución, ¿verdad?, nuestras tribulaciones son diferentes, pero acordémonos que todo nuestro esfuerzo es válido aquí en el reino. Todo lo que hacemos es válido aquí en el reino. Tal vez hay momentos en que usted ya no quiere seguir, pero cuando usted se esfuerza, todo es contado aquí en el reino. Acordémonos que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, por lo tanto, sigamos adelante. Y vamos a concluir. Los siervos inútiles son los que no le dieron la honra y la gloria a Dios. En este caso, no solamente son los judíos, ¿verdad? Aunque ahí en la parábola aplica a los judíos, pero también aplica a todo aquel que no quiso reconocer a Jesús como su Señor. Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 8, verso 10 al 12. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes eran los hijos del reino? El reino en ese tiempo, en la época de Jesús, era el pueblo de Israel. Los que iban a venir de diferentes lados de las naciones, de la tierra, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, son todos los creyentes que han creído en el Señor Jesucristo. Los que son echados fuera en el último día son todos los judíos que no creyeron en Jesús. Y por supuesto, no solamente ellos, ya la palabra dice, pues, ¿verdad?, que todos aquellos que no creen en Jesús serán echados fuera. Entonces, ellos son inútiles, no son siervos, no se puede servir si no estamos en el reino. Por eso es la importancia de oír, creer, arrepentirse, confesar, ¿verdad?, bautizarse, porque de esa manera empezamos a servir al Señor y por lo tanto dice la palabra que vamos a ser recompensados. Número 3, serán condenados todos los que no tuvieron fe en Jesús. De manera de conclusión, resumen del texto en su contexto. Número 1, los que perdieron su talento fueron los judíos. Bueno, como está hablando del reino, entonces entendemos pues que fueron los judíos que no creyeron en Jesús. Número 2, los que multiplicaron su talento fueron los judíos fieles que creyeron en Jesús. O sea,
Aquel que recibió 5 talentos, ¿verdad? Y lo multiplicó, fue el remanente fiel que creyó en Jesús y que llevó el evangelio pues a todo el mundo. Y por ellos es que nosotros también hemos creído en el Señor Jesucristo. Número 3, los que recibieron un talento y lo multiplicaron, se podría decir que son los gentiles, porque nosotros no teníamos tanta capacidad y conocimiento acerca de Dios, pero cuando oímos la palabra, creímos en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Son capacidades totalmente diferentes, porque ellos vieron a Jesús y nosotros no lo vimos. Sin embargo, hemos creído, y por lo tanto, mis estimados hermanos, hay que seguir adelante, firmes pues en nuestra fe, porque la fidelidad significa firmeza, ¿verdad? Firmeza en este sentido de nuestra fe en Cristo Jesús. Número 4, somos bendecidos con toda bendición espiritual al ser parte del reino de Dios. Hay que acordarnos que pertenecemos a un reino poderoso, donde todo es contado y donde, pues, ¿verdad? Seremos recompensados exclusivamente, directamente por el Señor Jesús. Número 5, así que no hay nada que perder, sino seguir perseverando, esperando a nuestro Señor Jesucristo, sin quitar nuestra esperanza de Él. Hay que seguir viendo al Señor Jesús, ¿verdad? Van a haber muchas cosas que van a querer robarnos, pues, ¿verdad? Ese enfoque, van a querer que usted se enfoque en negativas, ¿verdad? En lo que sucede a su alrededor, pero hay que tener claro una cosa, ¿verdad? Que usted y yo esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay que mantener esa esperanza, mis estimados hermanos, todos los días, para que así podamos ser fieles servidores del Señor continuamente. En todo, pues, ¿verdad? Lo que usted tenga a su alrededor, a su mano, ¿verdad? A su alcance. Que todo lo que usted posee pueda ser usado para alabar y glorificar el nombre de Dios, ya que todo esto, pues, será recompensado. Así que muchas gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos, creo, a terminar nuestra transmisión, ya que tal vez estamos un poco ya sobre la hora. Vamos a terminar nuestra transmisión en esta maravillosa tarde. Así que firmes y adelante, como dice el himno, ¿verdad? Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amado Dios y Padre celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando y que lo harán de manera pregrabada, Señor. Te damos gracias por este evento. Bendiga a nuestros hermanos directores de este evento. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado en todo, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti. Ayúdanos, Padre, a seguir perseverando, esperando, Padre celestial, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones, entonces, y hasta la próxima. Continúen, pues, con las transmisiones maravillosas, ¿verdad?, de estas conferencias. Amén.